¿Cómo estáis todas y todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de No Legal Tech, que antes era No Legal Tech Radio y ahora es CRIS. A ver si en este episodio lo digo bien. Central, Rabbit, International, whatever. O sea, ahora es CRIS Is, ¿no? Is. Debería ser. Algún día me lo voy a aprender. Y hoy estamos solo la mitad de las Rabbits porque tenemos un invitado muy especial. Y bueno, doy paso a Marilisa primero, que será quien lo introduzca. Bien, me toca a mí la super introducción de David Maestro, que si no lo conocéis es un grande del derecho tecnológico. No lo van a conocer, por Dios, como no lo van a conocer. Como no lo conozcan, merecen una paliza y vamos, sacrificio aquí a Lucifer. Total, que me gusta porque se describe como un abogado siempre en movimiento, que siempre está aprendiendo, y es que es así, porque cuando empiezas a hablar con él es como, y esto me parece curioso, y esto me gusta, y esto también, y has pensado qué tal, ostras, que no sé cuántos, entonces es como, me flipa, cada vez que hablo con él es como bien, además de que me gusta marearlo porque tiene suficiente paciencia para quererme un poquito. Entonces eso, bienvenido David. Hola, ¿qué tal? Vamos, me has llamado disperso, pero de una forma muy elegante. No, sí, no pasa nada. Inquieto. Disperso jamás. Muy bien, muy agradecido y encantado de que hayáis manifestado interés por preguntarme cosas y que yo os pueda responder. Así bueno, que ahora no vengas aquí de yo estoy aquí a disposición, porque en realidad tú te picaste en Twitter, porque a mí me hicieron una entrevista en un podcast y dijiste, a mí nunca me han preguntado no sé qué, no sé cuánto. Así que venga, David Maestro, primera pregunta. No, puse en valor el interés que tenía. Os recomiendo que escuchéis las aventuras y anécdotas que cuenta Bárbara y sobre todo también para la gente que empieza un poco las reflexiones que hay que hacer antes de empezar en esto. Yo creo que fue muy interesante. Me pilló en un viaje y así además de la autopista y como vas sin pensando que pones y me permitió escucharlo con atención, la verdad y me gustó mucho y simplemente hice ese comentario al hilo de otra cosa que me dijiste. O sea, realmente tampoco fue entrevistadme, por favor, entrevistadme, estoy muy nervioso, quiero que me no fue así. No engañéis a la audiencia porque luego perdéis la credibilidad. Te morías de ganas de venir a saludar, la verdad. Venga, sí. Vale, sí. Bien. Y además, nosotros también nos moríamos. Claro, yo he hablado con algunos compañeros, algunas compañeras, diciéndoles, bueno, es que va a venir David, va esto y lo vamos a entrevistar. Y me han dicho, pero si es de la competencia. Y yo, bueno, pues, oye, me siento honrada porque ellas piensen que yo soy tu competencia o que tú eres la mía. En todo caso sería competencia de rizos, digo yo, ¿no? O sea, porque mira qué pelazo, o sea, pelazos todos maravillosos. Yo creo que sería la mejor competencia de todas. Pero, o sea, hay gente, y al hilo con lo que comentaste en el podcast, hay gente de verdad que concibe que en el derecho tecnológico competimos. Porque yo creo que como hemos vivido todos siempre la sensación de estar ocupándonos de una cosa muy, muy friki, muy residual, nos sentimos todos bastante empáticos unos con otros, al menos la percepción que tengo yo con la mayoría de los compañeros. Y nunca he sentido competir con nadie en el sentido de, bueno, pues que viva todo el mundo y que trabaje todo el mundo y ya está. Me sorprende, la verdad, ya te digo, cuando hablo con compañeros siempre tengo la sensación de que nos entendemos todos bastante. Otra cosa es que haya gente que te diga mejor o peor y es cierto que es un mercado y tenemos que vivir. Pero me sorprende ese enfoque, la verdad. Sobre todo porque yo públicamente siempre digo que soy la primera en recomendar a la competencia y es verdad que a vuestro despacho lo he recomendado alguna vez. No, pero bueno, y yo también es decir, yo asumo que no sé hacer de todo y que además cada vez tengo menos, supongo que es la edad, de aprender de todo. Entonces, pues tratar de hacer unas pocas cosas y hacerlas lo mejor que se puede. Ya no digo bien, porque cuando piensas que hacer las cosas bien, luego va al juez y te dice no tiene ni puta idea, entonces, pues vale, pues hacerlo lo mejor que podamos. Tiene que ser una faena, pero sí que es verdad que tenemos esa sensación, bueno, por lo menos de compañerismo. O sea, creo que yo cuando empecé, además, era un sector súper amable y súper afable para estar, porque siempre que tenías alguna duda en plan de, oye, mira, he visto esto, ¿me puedes echar una mano? Creo que a mí jamás me han dicho que no y que incluso creo que te llamé alguna vez para preguntarte una cosilla, en plan de, oye, David, es que esto no sé exactamente muy bien cómo hacerlo y enseguida tú me llamaste, me comentaste, etcétera. Entonces, es un sector en el que se está muy bien, se agradece muchísimo y es raro eso de la competencia, pero bueno, que
espero que continúe así, que sea aquí nuestro pequeño bastión de el buen rollismo, la felicidad y que todo el mundo trabaje y que dejen pasar a todo el mundo, que solo falta aquí que venga la abogacía típica hasta de egos y tal a fastidiarnos el Edén que nos hemos montado. Y sobre todo que somos, al final, los que somos y nos conocemos aquí todos. Claro, no, esa es la historia. O sea, al final yo llevo dedicándome a esto 17 años profesionalmente, o sea que ya soy un señor mayor, como le digo siempre a Mare, y más años participando, interviniendo, digamos, en foros o contribuyendo un poco dentro de lo que a mí siempre me ha interesado, que es el software libre y este tipo de cuestiones. Y es que es eso, la gente que conozco desde el principio o desde hace muchos años, como en vuestro caso muchos menos, porque sois abrumadoramente jóvenes y maravillosas, pero siempre eso, como yo creo que nos hemos sentido tan solos que al final nos acompañamos más que competir, y esa es la sensación que he tenido. Y entonces cuéntanos, David, ¿tú cómo acabaste siendo abogado y cómo acabaste vinculado en este mundo friki del derecho tecnológico? Eso. A ver, pues esto es muy sencillo. Yo estaba estudiando la carrera de Derecho, que me apunté a Derecho porque, ya sabes, los padres, haz algo que te vaya a servir en el futuro. Fue una decisión muy meditada. De hecho, la matrícula la tenía hecha para hacer magisterio en inglés y el momento antes dije, voy a hacerle caso a mi padre por una vez en la vida. Y entonces cambié y puse Derecho como primera opción en la Universidad de La Rioja, porque por temas económicos yo no podía salir de La Rioja porque mis padres no tenían medios. Y yo solo podía estudiar una carrera que estuviese en La Rioja. Entonces, pues me apunté en Derecho sin ningún tipo de reflexión. Discutir siempre se me había dado bien, entonces como que estaba un poco predeterminado, la verdad que era un acierto. Pues soy muy discutón y soy bastante cabezota y a veces bastante vehemente, pero bueno, apenas. Y bueno, pues estudié la carrera, sin más, pues iba haciendo la carrera, mis cosas. Y mi padre tenía una fábrica y compró un control numérico. Es una máquina grande, es como una impresora 3D, pero gigante, ¿vale? Y dijo, esto es crítico para la empresa, no puedo decirle a un trabajador que aprenda a manejar esto porque la empresa va a depender del trabajador, entonces tienes que aprenderlo tú porque te gustan los ordenadores. Ok. Entonces, en mitad de la carrera, ya terminando la carrera, pues nada, me fui a hacer una formación para aprender a programar un control numérico porque me gustaban los ordenadores, una cosa totalmente lógica y razonable. Entonces, bueno, pues aprendí eso, terminé la carrera y empecé a trabajar pues en la fábrica de mi padre, llevando un poco la parte administrativa, hice un máster para eso y fundamentalmente haciendo diseño industrial, es decir, diseñaba desde los moldes hasta todo el proceso de producción y mecanizado que se hacía con esta macroimpresora gigante en 3D. Y cuando estaba ahí yo todo contento y feliz, que nunca he sido más feliz trabajando que programando el control numérico, debo de decirlo, pues uno que había sido profesor mío en la universidad montó un despacho y me preguntó si quería unirme. Para ponernos el contexto, era el profesor de Derecho Financiero y Tributario y el año que yo aprobamos 4 de 40. Quiero decir, algo debió ver el hombre que yo resultaba aprovechable. Y de hecho, la nota de la prueba del tributario la conocí el 11S. ¡Ostras! Literal. O sea... Era un día súper feliz porque no me imaginaba lo que iba a pasar cuando bajé por la mañana a la universidad a ver las notas y ya cuando volví a casa tampoco me lo imaginaba. O sea, fue un día que no se me va a olvidar en la vida. Y bueno, pues eso, nada, me llamó, me dijo si me apetecía ir al despacho y bueno, pues más o menos lo de la empresa de mi padre estaba controlado y yo empecé a trabajar con él, pues ya que tenía la carrera de Derecho, pues vamos a empezar a trabajar de abogado. Una cosa que parecía lógica en ese momento y así fue. También la idea del despacho, él me llama a mí porque conocía de mi inquietud por el tema de la informática, era algo que para abrir un despacho nuevo pues te abría ciertas puertas frente a una abogacía más tradicional y era una forma de, bueno, pues soy un despacho nuevo especializado en financiero y tributario, pero además tenemos un componente que otros despachos no tienen porque no había mucha gente en La Rioja que le interesase en estas cosas. De hecho, sigue sin haberlo. O sea, creo que somos... o que soy el único en La Rioja que más o menos se dedica única y exclusivamente a hacer cosas raras. Y entonces yo en el despacho siempre me ocupaba de las cosas raras. Lo que no quería hacer nadie, claro, porque al principio
empiezas a trabajar sin clientes. Entonces, tienes que ir un poco haciéndote las cosas. Entonces, bueno, pues a partir de abrir un blog, de ir participando en foros específicos y todo esto, pues más o menos la gente te va conociendo y te va encontrando y vas haciendo tu carrera. Y curiosamente, yo empecé en un despacho financiero y tributario y ahora estoy acabando mis últimos años, espero que sean los últimos, haciendo sobre todo temas de financiero y tributario. O sea, con lo cual es como un círculo que se cierra y estamos ahí con todo el tema de las criptomonedas y todo esto. Pero nunca, digamos que todo ha sido siempre un cúmulo de casualidades y despropósitos en los que uno nunca ha tenido un poder de decisión real y ha sido ir haciendo las cosas según van saliendo. Que así es como salen las cosas, mal, pero aquí estamos, ¿no? Entonces, frente a estos gurús de meditarlo todo, analizarlo todo, pues mira, al final, yo qué sé, pues sé feliz, disfruta y tira para adelante. Ya veremos. Esa es un poco la historia, no tiene mucho más misterio. Ostras, pues menos mal que no tenía mucho más misterio, o sea, me he quedado flipando. No, pero bueno, no soy ni en mi familia no hay nadie. De hecho, soy el primero de mi familia y somos 16 primos que fue a la universidad. O sea, y al final una familia humilde pues de un pueblo de aquí de La Rioja y nadie, no teníamos relación con nadie del mundo jurídico, ni sabíamos lo que era la abogacía, más allá de los problemas de deudas que había tenido la familia toda la vida. Quiero decir, que bancos te reclamen dinero y ese tipo de cosas. Bueno, sí, y una cosa que aprendí de un divorcio de un tío mío es que no hay que fiarse de los abogados, que son todos unos cabrones. Eso desde muy pequeño lo tengo ahí marcado y, bueno, la vida lo va confirmando continuamente. Ostras. No, es broma, hay gente muy maja y gente que no. Cosas que pasan. Cosas que pasan, supongo. Bueno, yo tengo una pregunta que, más que al hilo de tu super experiencia, es que tengo muchísima curiosidad hace tiempo. Si tuvieras que elegir una serie de abogados, ¿cuál sería? Una serie de abogados. Ni idea. Correcto. Cheers. Yo qué sé, porque la echo de menos. Es que no veo series de abogados. ¿No? ¿Tú tampoco ves series de abogados? Que es una serie, no sé, me acuerdo de Juzgado de Guardia, pero no, soy viejo para acordarme de eso, ya, o sea, mis referencias culturales son viejísimas. No sé, tampoco es un mundo el de la abogacía que me interese mucho. Es que sabes que hay había gente una que se ha hecho... ¿no? De Juan Echanove de los 80, ahí viejísima, de abogados, pero no sé. Es que conocemos gente que se ha apuntado a derecho y esas cosas por Suits o por Ali McBeal, esas cosas. Entonces, claro, era así como, ¿tú también tienes algún tipo de elemento que tenga que ver con esto? ¿Tienes alguna? Pues, inconsciencia. Si hay alguna serie que se llama Inconsciencia, que me motiva, es inconsciencia, pura inconsciencia. Se nos ha caído mal. Sí, se ha caído Bárbara, pero bueno, no pasa nada. Supongo que en realidad dejarse llevar e influir es lo que mejor sale. Y esa reflexión tuya de pásalo bien, diviértete y que sea lo que Dios quiera, pues también deberían aplicárselo un poco más y en vez de estar ahí todo el rato, supongo. No, a ver, o sea, no quiero minusvalorar, o sea, hablamos en este entorno de broma, ¿no? Pero no quiero minusvalorar, decir, hay que analizar las cosas y hay que pensarlas, o sea, pero... Y es bueno y creo que yo muchas cosas que me han salido mal y que he hecho mal es precisamente pues por igual no haber seguido el proceso de decisión correcto. Pero es que soy muy anárquico, entonces mi mente, como decías antes, ¿no? Soy un poco disperso y hay cosas que me da mucha pereza cuando al final digo, si total no me voy a morir de hambre, pues tira, lo hacemos y ya está, ya veremos lo que pasa. Al final es más divertido. Claro. Pero creo que es muy adulto decirlo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Pero yo creo que en ese sentido, y por eso digo que me gusta la reflexión, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Que de vez en cuando como que sobreplanificar tampoco es bueno, ¿sabes? De decir que tengo que conseguir eso y tal, porque creo que también ayuda un poco a la frustración de las personas. Entonces, claro, pues, si tuviese... No estoy de acuerdo por una cuestión. Porque, por ejemplo, hay una persona que planifica muy bien y que tiene una cabeza súper privilegiada, que es Jorge Morel, y eso no está malo. Es decir, no está mal. A mí me da mucha envidia, ¿vale? O sea, pero estamos hablando de Jorge Morell. O sea, ojo, cuidado de quién estamos hablando. ¿Sabes? Jorge Morell tiene una capacidad de visión impresionante. O sea, él se llega y estás... O sea, claro, por eso. así como por ejemplo contigo, es más como
decirte mogollón de cosas, curiosidades, no que seas disperso, es como que me flipa esto y me flipa aquello y mira tal y mira cual y lo compartes. Jorge es como, vamos a hablar de esto y es como, wow, te acaba de dibujar el horizonte, el más allá y hay algunas personas que viven en el año 3000, otros vivimos en el 2021, ¿sabes? A mí por lo menos siempre me ha dado esa impresión con Jorge. Entonces, pero eso es bueno, yo creo que lo mejor es conocerse a uno mismo, es decir, todo debe partir de saber quién eres y qué quieres hacer y entonces adecuar lo que quieres hacer a lo que eres sin forzarte, cambiando las cosas que creas que tienes que cambiar, pero en el fondo se trata de eso, de ser natural y ser coherente con uno mismo. Entonces, yo puedo planificar cosas y pensar, pero es que no siempre soy así o no siempre me apetece ser así, lo que no quiere decir que viva alocadamente ni soy una persona bastante tranquila y me gusta entender las cosas que hago, pero me gusta eso y como soy así, me gusta asumirlo y llevarlo adelante, sin más. Claro. Bueno, Bárbara no está, así que voy a la siguiente pregunta, que ella quería preguntarte, que nuestros seguidores son principalmente desarrolladores, gente de diseño, mundo del software, y creo que sería interesante que explicases por qué los jueces hasta hace poco pensaban que los correos electrónicos son documentos. Bueno, no. El problema es que los jueces no pensaban que eran documentos. Es decir, pensaban que... Hola. No se te escucha. No te oímos. No te oímos. Pero bueno, puedes estar allí y quedarte muy guapa. Creo que es el micrófono, que siempre la trolea. Pero puedes quedarse allí y ser guapa. Tú pones morritos y ojitos y ya está. Bueno, se fue. Adiós. Vale, pues estábamos hablando de documentos y emails. No, lo que pasa que, quiero decir, o sea, no se entiende que lo que hay detrás de algo que se genera digitalmente tiene una naturaleza diferente a lo que tiene un papel o un texto que se ha venido haciendo o elaborando de forma tradicional. Entonces, si no entendemos eso, no vamos a entender cómo tenemos que tratarlo y cómo tenemos que aportarlo y cómo tenemos que generarlo, ¿no? O sea, el ejemplo salía esta semana mismo. O sea, se estaba quejando el abogado de Carles Puigdemont de que le habían rechazado un recurso del Tribunal Constitucional porque había aportado una fotocopia de la notificación en el SNE. Y el requisito que pide el Tribunal Constitucional es justificar en qué fecha se notificó una resolución para poder impugnarla. Claro, el Tribunal Constitucional está diciendo, mándame el PDF con la firma digital. Y el abogado se estaba quejando diciendo, el Tribunal Constitucional se tumba el SNE. Oiga, no, mire, lo que le está diciendo es que no me presente cosas en papel. Presénteme un documento en el que hay una firma digital que nos diga de qué fecha es esto. Entonces, que además entiendo que eso puede ser excesivo porque el tribunal tiene mecanismos para conocerlo, es decir, yo no desestimaría un recurso por esa razón. Pero sí que es cierto que poco a poco, pues vamos, o cada vez hay más gente que entiende que lo digital tiene una naturaleza y que hay que tratarlo conforme a esa naturaleza. Eso es lo que está cambiando. Entonces, solamente por curiosidad y para nuestros oyentes que no lo sepan, porque yo me acuerdo de ese taller con un cariño que hicimos en Vigo, creo que ya hace 2-3 años, ¿puede ser? Oh, Dios mío, ¿cuánto tiempo? Estabas hablando de cómo se tiene que presentar un correo en juicio, además de, bueno, hacer virguerías con Twitter y ponerme mi nick y mi demás Donald Trump, etcétera. Pero bueno, creo que si hablamos de correos electrónicos estaría guay hablar sobre ese punto. ¿Cómo lo presentamos bien en juicio? Bueno, pues a ver, lo que nosotros hacemos o lo que yo hago es tienes que recopilar la mayor información posible de lo que figura en las cabeceras y en el código fuente del correo. Entonces, por un lado es guardarlo como documento MSG o ML en función del programa que puedas utilizar o cómo te permita... Hola. ¡Ah, qué bien! ¿Te lo has escuchado? Vale. Sí, tuve que cambiar el micro, reiniciar todo, apagar, encender. Seguid, por favor. Sí, David, no que estaba hablando sobre... Quiero decir, al final, en el servicio que tú utilices, pues de las opciones que tengas de exportación, ya sea guardar como o exportar, que tenga Gmail o cualquier otro servicio, tratar de recopilar siempre, como digo, el código fuente de lo que estás viendo y eso incorporarlo. Yo genero el documento EML, le calculo la huella para que lo que aporte, además vaya con su huella para que haya constancia de que lo que yo estoy entregando es lo mismo que se entrega o recibe en todas las partes. Y luego lo que hago también es imprimirlo en PDF, ¿vale? Para pasarlo por el SNET. No tanto porque eso sea lo que es la prueba como tal, sino porque simplifica la lectura al juez o a las partes. Recuerdo en un procedimiento que lo aporté el código fuente, el correo con código fuente, también en PDF, pero la letrada de Administración de Justicia lo abrió y dijo que, bueno, que me tiene que subsanar esto porque son caracteres alfanuméricos ininteligibles y que esto no puede ser, no puede ser la prueba, ¿no?
Entonces, claro, pues sí, ya le tuve que explicar, no, mire, es que eso es la prueba. O sea, lo otro es una transformación de la prueba para que usted la entienda, pero no, eso es simplemente para si me lo impugna. Y dijo, vale, pues correcto, no os usane nada y usted sabrá lo que hace y ya, claro, ya veremos lo que pasa. Pero sí, tuve que ir a explicarle que lo que estaba viendo no se había roto el ordenador, ni era un virus, ni era nada, sino que era un correo electrónico, pero que estaba viendo el código fuente del correo electrónico. Era el correo electrónico original, ¿no? Era como el correo electrónico original. Eso es, ella le dio doble clic a ver qué manda y salieron ahí letras y números y un churrazo ahí, porque encima iban adjuntos y entonces estaba pasando por la base 64, entonces aquello decía, esto no puede ser, esto no, precisamente esto es, no, había que explicarle, es que si yo tengo un documento adjunto a un correo, me lo codifica en base 64, me van a aparecer números y letras, un churro enorme, eso vale más que una impresión de un contrato, por ejemplo, porque en los metadatos del documento que le ha servido para firmar el contrato, eso es lo que está codificado en base 64 y eso es lo que me va a permitir, por ejemplo, pues como nos ha pasado alguna vez, contratos que en los metadatos aparece que en su elaboración hay información que puede ser relevante para el procedimiento, por ejemplo. Entonces, también cuando aportéis documentos electrónicos, tened en cuenta qué metadatos van en los documentos electrónicos y que puedan ser útiles o no para lo que con cada parte. Entonces, como comentaba en Twitter el otro día, o hace unos meses, que te mandan una demanda y en la demanda, en la documentación original, hay anotaciones del abogado sobre aspectos del contrato. Que te está diciendo, vale, ya sé lo que estás pensando aquí, ¿no? Pues no poner esto, tener cuidado con él. Tú dices, vale, gracias por las pistas. Gracias. Así nos gusta, ¿no? Entonces, eso es más... Hay que tener mucho cuidado con lo que la otra parte va a ver y tienes que saber qué es lo que la otra parte puede ver para poder decidir si quieres que lo vea o quieres que no lo vea. Entonces, esto forma parte de lo que, como digo, hacemos. También es cierto que yo soy muy pejiguero con esto, también es cierto que la mayoría de veces no sirve para nada, porque los jueces pasan de todo. Es decir, aquí no engañamos a nadie sin trampa ni cartón, pero bueno, pues yo creo que es una metodología de trabajo que bueno, pues si lo sabes y lo puedes hacer bien y eso te evita un problema en el futuro, pues mejor. Al hilo de lo que comentábamos, estábamos hablando de lo del Tribunal Constitucional. Pues hace unos años hubo una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en que dos hermanos, un hermano que no era el dueño de la finca, le encarga a un amigo que es constructor que construye una casa en esa finca. Todo se habla por WhatsApp y cuando el constructor le reclama el dinero al dueño de la finca, el dueño de la finca le dice, ¿qué me estás contando? Yo no he contratado nada con nadie. Y le impugnó los WhatsApps y se quedó sin prueba. Y entonces le desestimaron la demanda. Entonces hizo la casa, no cobró y el otro se quedó. ¿Vale? Entonces, a medida que pasen este tipo de cosas, la gente irá espabilando. De momento, pues a mí que no me pase para que no me pidan a mí responsabilidad por eso. Hombre, sí. Y miras, tus series no, pero claro, tú que eres un hombre experimentado con tu experiencia y con tu edad y esas cosas. La senectud es lo que tiene. La senectud. Pelis clásicas, tú sí. Sí. Bueno, yo es que tengo un problema. Tienes muchos problemas. Mi mujer opina que si una película es, bueno, si es más allá del año 50 ya es demasiado moderna. Entonces, en casa ver películas de los años 30 es moneda corriente, ¿vale? O sea, es una cosa... Entonces, sí, bueno, yo soy más moderno, pero yo siempre me ha interesado mucho, yo soy muy tranquilo y soy una persona muy pacífica, pero me ha interesado siempre mucho la violencia, ¿vale? A mí me gusta mucho, de mis películas favoritas están La Naranja Mecánica, Asesinos Natos y... Sí, no te ríes, ¿verdad? Pues no, porque me interesa la psicología detrás de la violencia. Ruiseñor, Los 12 del Patíbulo, Anatomía de un asesinato, que además es una peli que le gusta mucho, estas cosas. ¿Tu película favorita? A mí más profundo. Más profundo. Vale, tú más Hitchcock. No tan superficial. Vale, era más que nada, en realidad le falta la coletilla de... Es la ultraviolencia y en el sentido de tratar de entender los mecanismos detrás de la ultraviolencia. Otra cosa que me gusta y que es muy contrario con cómo soy yo realmente, yo colecciono memorias de militares alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Y me gustan especialmente las memorias. Sí. Porque me gusta saber por qué perdieron. Quiero decir, al final, no porque quería que ganasen, sino para entender los mecanismos que le lleva a una sociedad tan avanzada como era la Alemania en los años 30 a ser tan imbéciles. O sea, algo tiene que haber aquí. Es que esto no puede ser tan lineal como nos cuenta la historia, que un día se levanta y dice, vamos a matar judíos. ¿Por qué? Porque hay que matar judíos. No, tiene que ser más complejo. Entonces, analizar y por qué la gente no se rebelaba, por qué todo este tipo de las contradicciones. O sea, yo soy una persona que caigo en muchas contradicciones
porque me cuestiono continuamente a mí mismo. Entonces, me gusta ver dónde están las contradicciones en los demás, ¿vale? Es una cosa por la que me siento bastante cómodo. Y analizar el por qué pasan cosas, por qué suceden, por qué la gente actúa de una forma o de otra, y sobre todo en entornos de la violencia, por qué la gente no se rebela contra la violencia, y este tipo de cosas me resultan muy, muy interesantes. Y es lo que te digo, por ejemplo, leer memorias es muy interesante también porque el tío te está queriendo vender una historia siempre. Y tú ya sabes, tú has tenido que estudiar antes historia para entender luego las memorias. No puedes ponerte a leer memorias como forma de entender la historia. Tienes que estudiar historia y luego leer memorias. Porque dices, este tío me la quiere clavar aquí, ¿no? Yo sé que esto no pasó. O, por ejemplo, pues cuando Churchill se pone a explicar lo de Galípoli, ¿vale? Por ejemplo, me he leído las memorias de Churchill, las de la Primera Guerra Mundial, las de la Segunda, etcétera. Y entonces el tío explica, no, en Galípoli es que hicimos esto. Claro, tú luego has leído la historia, es más complejo. Pero sí que me interesa la persona, cómo se enfrenta a sus propios fallos o errores y cómo utilizamos mecanismos para exculparnos muchas veces, todos, ¿eh? O sea, cuando nos equivocamos, nosotros a los demás les podemos contar una historia, pero a nosotros mismos no podemos engañarnos. Y a veces intentamos repetir esta historia para creérnosla a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco todo. Y sabes que yo estudio filología alemana y precisamente el año pasado yo creo que tuve 3 asignaturas de literatura donde estaba el tema de los nazis. O sea, antes, durante y después, ¿no? Literatura de los nazis, voces femeninas en este caso, y es verdad que, claro, ellos tienen su historia y se la creen. Sí, bueno, claro, sí. Pero bueno, ya digo, al final el interés es ese. El interés es o yo lo pienso como no concebir al ser humano como una cuestión lineal ni perfectamente siempre homogénea, sino que somos espíritus contradictorios que respondemos a impulsos irracionales y que muchas veces hacemos cosas que nosotros mismos no sabemos explicarnos a nosotros mismos, ¿vale? Y a partir de esto, pues es asumir lo que le decía antes a Mare, ¿no? Pues si tú te conoces y tú sabes cómo eres, pues te vas asumiendo y yo creo que es una parte muy importante para ser feliz y disfrutar con lo que haces, ¿no? O sea, bueno, pues no pasa nada, me equivoco, hago esto mal, hago esto bien y ya está. Vale, eso está quedando muy profundo, ¿eh? Pues, joder, sí. Este trocito de podcast se lo voy a poner a mis alumnos de la Legal Academy, porque el otro día estábamos hablando de eso precisamente, para que vean que no soy yo la loca, que hay más gente que lo piensa. ¿A qué es bonito hablar con David? Es que es tan bonito. Digo, ¿qué está pasando? Estamos aquí estamos mostrando nuestro amor. Sería como yo un poco ya sabes que quería registrar como marca eso, Gareth Bale, o sea, ya llevándolo al tema jurídico, ¿no? Que nos estamos viendo. Quería registrar el corazón así como marca. Decía que pensaba que estará celebrando algún gol o algo. Bueno, para mí eso es equivalente a un gol escucharte decir esas cosas. Ese plan de joder, me encanta porque ha sido una reflexión bastante chula. En un momento así como, ¡paz! De gratis, te pregunto por películas que en realidad iban dirigidas para preguntarte cuáles recomendarías a abogados para ver, ¿sabes? Bueno, pero ha terminado siendo una clase maravillosa que ha sido como... Es lo que tiene la senectud. Es lo que tiene la senectud. Que cuando uno es mayor... No, pero bueno, para cualquiera que estudie Derecho es obligatorio, absolutamente obligatorio, la naranja mecánica. Es decir, es una reflexión sobre el castigo y sobre el poder del Estado y sobre las penas y la función de la pena, absolutamente magistral. Y a mí me dice mucho de una persona si ha entendido la naranja mecánica o no. Es decir, si es capaz de ver que la primera parte es como más dinámica, más divertida, como que te hace empatizar y al mismo tiempo, digamos, rechazar al personaje. Y la segunda parte es como más aburrida, como que se hace como mucho menos interesante, pero sin embargo es la más brutal de las dos, porque es el Estado el que destruye cualquier atisbo de belleza, que es el amor por Beethoven del personaje. El Estado lo destruye y lo deja que no sirve para nada, ¿no? Entonces, sí que es una película que siempre he utilizado, sobre todo a raíz de estudiar Derecho y entender el significado profundo que hay detrás de lo que nos cuenta tanto Anthony Burgess como Stanley Kubrick. Si lo entiendes, creo que tu marco de pensamiento es correcto. Si no lo entiendes, me resultas menos interesante. O sea, no, básicamente. Largo de aquí, básico. ¿Qué hace de un abogado un buen abogado? Hablando pues de marco mental, de que tenga una cierta capacidad de pensamiento, que Sara y yo lo hemos hablado en varias ocasiones. En tu opinión, ¿qué es lo que hace de un abogado un buen abogado o una buena abogada? A ver, yo a los alumnos, por ejemplo, yo he dado clases en el máster de acceso y yo he dado organización, gestión y despacho, ¿no? Y una de las cosas que siempre les digo a los alumnos
es que nuestro trabajo consiste en pensar y en pensar bien y tener la capacidad de abstraernos de todo lo que nos rodea para poder pensar en la resolución del problema, ¿vale? Esta capacidad, que va desde poder utilizar dos pantallas, es decir, mientras lees en una, escribir en otra, el primer consejo que les doy es estudiar mecanografía, es decir, es muy importante que la transmisión de tu conocimiento al papel o al texto escrito no pase por pensar en la letra. Es decir, tienes que poner todo tu empeño en el trabajo en que tu cadena de pensamiento sea correcta, ¿vale? Esto creo que es la parte esencial para poder trabajar bien como abogado. Tenemos que entender que trabajamos creando historias y en el juicio contando historias. Que se trata de convencer a uno o a dos o al número de personas que tengan que juzgar, pero en el fondo somos creadores de historias. Porque no hay una verdad absoluta y siempre hay matices. Y la capacidad que tengamos de resaltar un matiz u otro o encajarlo en uno u otro para convencer, ya digo, a un público muy reducido, es lo que nos convierte en un buen abogado. En el fondo, pues somos una especie de no vendedores de humo, pero sí que pues, literatos, ¿no? Escribimos literatura para que contarle una historia a una persona y que le guste y la compre, que en el fondo es el juez, ¿vale? Y no quiere decir que no busquemos la verdad o que no tengamos principios o que no se puede trabajar en base a principios. Pero creo que eso es lo que nos define. Todo comienza con la capacidad de poder pensar y poder analizar. A partir de ahí, pues son muchísimas cosas lo que hace un buen abogado. En el fondo, a ver, es muy resultadista, ¿no? Por resolver los problemas de los clientes. Eso es un buen abogado, punto. Los medios, pues ya es otra cosa. ¿Y un buen profesional? El que cobra a fin de mes. Que a lo mejor no es buen abogado. Tú puedes ser muy buen abogado y no cobrar, y puedes ser muy buen abogado y cobrar muy bien. Y ese es un profesional. Y seguirá siéndolo en el futuro. Porque el buen abogado que no cobra dejará de serlo en breve. Ahí estamos. Es lo que quería escuchar. Lecciones de la vida también. Lecciones de la vida, ojo. A mí creo que por eso me gustaba tanto Anatomía de un asesinato, porque ya te muestra cómo puede ser un abogado estupendo, ganar el caso, pero de repente tu cliente tiene el impulso irrefrenable de dejarte sin cobrar un duro y se pira y hasta luego, ¿sabes? De aquí no ha cobrado ni Dios. Y fue la primera película que me pusieron en la carrera y fue como esto sea mi futuro, estoy jodidísima. fue mi pensamiento, en plan de ya está, estoy acabada, tío. Claro, a ver, también hay mucho mito con lo del trabajo y tal. O sea, yo es que soy súper fanático de que empiecen a trabajar las máquinas ya y nos dejen vivir felices y se encarguen de todo y no quiero trabajar. Yo no sé, este absoluto afán de no van a quitar el trabajo. Pues sí, coño, que sí. Creo que sí. Que no, adelante. Que trabajen otros. Es increíble, ¿no? Ya nos buscaremos los medios de vivir, pero que trabajen las máquinas. David, pues mira, al hilo de tu reflexión robótica, ¿tú cómo ves en los próximos 5 o 10 años en el sector abogacía? Que lleguen tu deseo es que lleguen las máquinas y nos quiten el trabajo, el mío también. Pero si esto no pasa... Bueno, mi deseo es que el Bitcoin llegue a 100.000 euros y a 200.000 y nos podamos jubilar. Ese es mi deseo. Pero no, bueno, a ver... yo sobre todo, y hace muchos años, ¿no?, que lo voy diciendo y lo voy viendo, creo que vamos a un proceso de concentración de grandes procesos, o sea, es decir, de estandarización de determinados procesos que van a ser absorbidos por despachos muy grandes. Luego estamos los artesanos, que nos dedicamos a hacer cosas de orfebrería fina o digamos, trabajo más artesanal de una cosa muy específica para un cliente muy concreto que no encuentra encaje en lo que un macro despacho puede hacer, que esto sucede. Es decir, hay despachos a veces que a nosotros nos preguntan con cosas muy específicas sobre temas muy concretos que las horas de estudio que a ellos les supone esto, cosas que nosotros ya sabemos porque venimos analizando o trabajando, pues no les compensa. Y el problema va a estar en esa gran masa de gente no tan especializada que no alcanza ese volumen y que muchas tareas que se van a automatizar de todo tipo de cosas, pues ellos no van a tener acceso, no van a tener capacidad de competir en precio, ¿vale? Y yo ahí es donde veo la pelea. Dedícate a una cosa muy específica, muy concreta, con todos los problemas que eso lleva, de encontrar al cliente, que el cliente te encuentre a ti, de todo esto. Y un despacho muy grandes que van a poder operar en cualquier lugar del mundo. Y ya ahora, pues más o menos con las videoconferencias, pues ya imagínate, es que ya ni tan siquiera
si yo estoy en Madrid, ¿para qué tengo que irme a prestar una audiencia previa a Logroño? O si estoy en Logroño, ¿para qué tengo que ir a Valladolid? O lo que sea. Es que eso yo creo que sí que va a tener un impacto porque ya no va a haber esa necesidad de buscar al abogado en la provincia concreta y eso al final para el despacho multidisciplinar pues puede ser un problema. Hombre, hay mucho de despacho, mucha gente que vive de lo que capta a través del turno de oficio. Estás en el turno de oficio, te llega un cliente que no tiene relación con la justicia nunca, no conoce abogados, te conoce a ti, ese te recomienda a un familiar o luego te encarga más cosas. Bueno, ese modelo puede estar ahí. Pero a medio plazo hay mucho proceso de concentración, creo que se va a dar. Se van a empezar a dar procesos de concentración de grandes despachos. Un espacio en medio, ya digo, bastante complicado de sostener tal y como está ahora. Y luego, pues los que vivimos un poco a lo loco y haciendo lo que nos da la gana, pues que seguiremos viviendo como vivimos, relativamente bien, cómodos, haciendo lo que nos gusta y bueno, que puede que sea una de las cosas que más futuro tenga. Si yo le tengo que decir a alguien, se especialízate en algo, ser el mejor de una rama muy, muy concreta. Yo siempre recuerdo, el otro día hablando con Víctor Salgado, con Abonauta en Twitter, le decía, digo, ¿te acuerdas en 2013-2012 que estuve en una charla en Santiago contigo en la universidad y vino un alumno y no sabía de qué hacer, le gustaba el derecho administrativo y no sabía de qué hacer la tesis doctoral o qué hacer, si ir a un despacho y tal? Yo le dije, digo, mira, especialízate en fiscalidad y criptomonedas, fiscalidad internacional de criptomonedas, 2013. Para que tengáis un contexto. Pues si tú haces una tesis 4 años en un tema que además nadie ha trabajado antes, es decir, no tienes que leer nada, lo que sea lo vas a crear tú, pues cuando termines la tesis es que te puedes ir a cualquier despacho del mundo, de bancario, de cualquier tipo, porque eres el tío que más sabe de España de un tema. Y es más fácil encontrar trabajo de eso que no hacer una carrera tradicional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la especialización es una buena forma de iniciarse en esto y de asumir un riesgo. Nadie te garantiza nada, desde luego. Pues muchísimas gracias por esta, iba a decir píldora de sabiduría senil, pero no, en realidad ni píldora, ni sabiduría, ni senil. O sea, de compartir tu experiencia y tus reflexiones, sobre todo con nosotras y el público también, pero con nosotras. Sobre todo eso. A ver, una pregunta que me están preguntando por el WhatsApp. David, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 39. Yo soy del 77, no lo oculto, no somos y ahí en el límite del millennial, ¿no? O sea, estamos ahí, nos quedamos ahí. ¿En el límite? Estamos ahí en el límite, o sea, pudimos disfrutar de Naranjito, ¿sabes? O sea, ya tenía, pero bueno, yo, por ejemplo, de los primeros recuerdos que tengo en la televisión es de los Itomisa, los Juegos Olímpicos de Moscú, ¿sabes? O sea, estamos hablando de había Guerra Fría, estas cosas que seguramente pues a vosotras no os suenen, ¿no? Pero los que vivimos aquellos tiempos maravillosos locos de los 80 y los veías desde, pues ya digo, o sea, los Juegos Olímpicos de Moscú, la Unión Soviética contra Estados Unidos, estas cosas. Chernóbil, mira, me acuerdo el día de Chernóbil, o sea, fíjate qué cosa. Me acuerdo el día de Chernóbil porque cuando se hizo público lo de Chernóbil en España, salió en el telediario, yo llegué tarde a comer a casa porque me había quedado con un amigo jugando. Estas cosas, la mente, qué cosa más. Y entonces, mi madre me había puesto calamares en su... alcachofas para comer. Y me negué a comer alcachofas y me mandó al colegio que tenía que volver por la tarde sin comer. Y dijo, cuando vengas aquí van a estar aquí. Entonces, yo vinculo a Chernóbil con las alcachofas. Pero mira, tu vida y no me las comí para cenar. He de decir que no me las comí para cenar. Ole. Y dije, madre, van a estar aquí para cuando vengas a cenar. Y no me las comí. Claro, no sabíamos si íbamos a morir por radiación y dijo mi madre, a ver, si explota una central nuclear, hijo, pues, yo creo que disfruta la vida, no te comas las alcachofas, no va a ser que este sea nuestro último día en la Tierra y vamos a aprovecharlo. Y le estoy muy agradecido. Y luego sí, de mayor he comido alcachofas alguna vez, pero... Sí, soy muy de acordarme de eventos random en momentos relevantes de la historia de la humanidad. Ya habéis visto que lo del tributario y el 11S, bueno, pues lo tengo ahí como muy ligado. Pues... También hablando de la edad, también te puedo contar otra cosa curiosa. Venga. Es que yo me he propuesto vivir hasta que vuelva a pasar el cometa Halley. Es decir, de pequeño, yo vi el cometa. Fíjate si soy mayor. O sea, el objetivo de mi vida es ver pasar otra vez el cometa Halley, ¿vale? Esto igual... A ti, Mare, no te va a dar tiempo, ya lo siento. Pero yo de pequeño me acuerdo ver el cometa Halley y proponerme que yo iba a vivir hasta que volviese a pasar el cometa Halley otra vez. Entonces todavía me quedan unos cuantos años
y es un propósito vital. Entonces me cuido, no mucho, pero para poder llegar a eso. Luego ya a lo loco, o sea, cuando ya tengo 80 y tantos, ya a lo loco, o sea, ya desfarrado y totalmente pasado de vueltas. Pero hasta ese momento me tengo que cuidar. Me parece bien. Después ya empezarán las fiestas. Que digan vuestros oyentes esto, ¿por qué lo ponen? Que no tiene nada. No, tiene toda la lógica del mundo, vamos a ver. O sea, es que es un propósito más que loable y yo creo que muchos de nuestros oyentes tampoco van a llegar a ver el cometa Halley. Si yo no llego, ellos tampoco, que se fastidia todo el mundo. Dos veces. Va a ser un doblete, ¿eh? O sea, hay un doblete, todo tranquilo. Ojo, 2 veces. De hecho, teníais idea de hacer un anticongreso. Jorge Campanilla. Como teníamos, olvida, no, tenemos. Tenéis idea de hacer un anticongreso y yo creo que cuando me lo comentó Jorge Campanillas o Jorge Morel, uno de los dos, me dijo, sí, porque vamos a ir a comer un chuletón. Yo lo del chuletón y lo de vivir hasta los 80, hay que verlo, ¿eh? Hombre, es que si vives más hasta los 80, mejor morirte, también te lo digo. Quiero decir, aquí... O sea, tiene que haber un equilibrio razonable entre que la vida sea aceptable y morirte. O sea, lo que no, aquí ascéticos no somos ninguno, ¿vale? O sea, esto de me voy al monasterio y estoy no. Las cosas como ¿Y cómo va? A ver, ¿cómo va lo del anticongreso? Primero tendríamos que explicar. Una de las reflexiones de la pandemia que todos tenemos que aprender es tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer, que queremos hacer. Es decir, no se trata de ser nihilista, pero sí que decir, joder, esto es una cosa que siempre hemos tenido medio en serio y medio en coña y que ha sido a veces una forma de poner en contradicción lo que hablamos antes también, cosas que hacíamos en los congresos que a veces somos muy, muy pedantes con nuestras cosas. Y siempre lo hemos dicho en broma el anticongreso es un concepto, ¿no? No hace falta hacer un anticongreso para que el anticongreso exista. De hecho, hicimos un proto-anticongreso. Cuando celebramos los 10 años del blog, hicimos una comida en mi pueblo. Y vinieron un montón de amigos y si tú buscas con el hashtag anticongreso en mi perfil de Twitter, hay fotos del anticongreso. Está Javier Prenafeta fumándose un puro, por ejemplo, y comiendo chuletas, ¿vale? Entonces, eso ha existido. Pero sí que ahora en septiembre sí que quiero hacer algo, quiero que nos juntemos a amigos, básicamente, y gente que nos conocemos del mundo del derecho para pasárnoslo bien y para, pues pasar este año que hemos pasado tan difícil, pues hacer de las cosas que nos hacen un congreso normal. Y pues a mí, por ejemplo, hay cosas como un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? El coger a gente que tengo mucha curiosidad, como Javier de la Cueva, de subirlo a un escenario y decir, vamos a preguntarte lo que nos dé la gana y contestarnos lo que nos dé la gana, porque hay gente súper interesante que normalmente no tiene la oportunidad de decir, bueno, cuéntanos lo que quieras y te cuenta cosas que te dejas flipado, o sea, y súper productivas, ¿no? Ya de estos congresos todo muy detallado, ahora hay que hacer esto, esto. No, aquí no hay timing, aquí el único timing es a qué hora se van a comer las chuletas, punto, y el vino, nada, no hay más. Y el otro día hablaba con Mare que una de las ideas precisamente es que, aparte de esto que planteaba, decir, no, pues que solo hablen mujeres. Porque un anticongreso solo hablen mujeres, que no es lo contrario de... Sí, es que al final gente que tiene cosas mucho más interesantes que decir, porque yo estoy harto de escuchar a hombres decir cosas y tonterías y pues que la digan las mujeres también, ¿no? Pero al final, ¿qué pasa? Pues ya está. Se trata de hacer un poco todo lo contrario a lo que se hace en un congreso. De hecho, la duda está en hacerlo solo por invitación, ¿vale? Es decir, solo aquella gente que... Porque en un congreso se puede apuntar cualquiera, pues en un anticongreso no se puede apuntar cualquiera. Es un poco... Yo solo veo toda la lógica. También te digo que parte de mi concepto es que si en un congreso tú tienes que pagar por inscribirte, la idea es que aquí los gastos los asumamos los organizadores, ¿vale? O los asumo los organizadores. Entonces, pues sería invitar a unos amigos. Que en septiembre nos invitas a chuletón en La Rioja. Es lo que eso es, básicamente. A los amigos que yo quiera. A los que yo quiera. Cuidado que te tiene que llegar la invitación, ¿eh? Las invitaciones te tienen que explicar también hay que ver... También os confieso otra cosa, ¿no? Que yo en cuanto me pinchen me voy a cumplir un sueño de mi vida, que es irme a una isla paradisíaca a tomarme al sol allí 15 días. Quiero decir, entonces, no sé cuándo me van a pinchar la vacuna y, bueno, pues en principio la idea es irme a Seychelles o un sitio así y a estar unos días sin hacer nada. Entonces, si me la ponen en septiembre, pues será más complicado, pero sí que os confieso que primero soy yo y luego los demás. Esto lo tengo muy claro. Cumplo lo mío y luego ya veremos. O sea, aquí no se engaña a nadie.
Porque es que luego hay mucha gente, no, pienso en los demás, o no, sí, yo problemas y los cojones. No jodan. Yo confieso No, que cuando no, se o sea, pueda coger un avión, me voy a Tailandia. Yo tengo un hermano pequeño que vive en Tailandia y no lo veo desde hace 2 años. Y además el año pasado, bueno, falleció nuestra madre, él no pudo venir, entonces estamos así como... Y yo lo primero que voy a hacer cuando se pueda salir es cogerme el puto avión y irme a Tailandia. Ya cuando vuelva os aviso. Por eso, exactamente, por eso. Entonces igual el anticongreso hay que esperar a que vuelva Bárbara de Tailandia, claro, también. Si ya empezamos a complicarlo todo... No, va a seguir siendo un concepto. No os preocupéis, yo ya me organizo. No, vale. Hombre, podemos hacerlo en Tailandia. ¿Podéis? Yo os invito. Es un sitio maravilloso. No, pero bueno, que sí, ¿no? Al final ahí se trata de eso, ¿no? De aprovechar, de hacer las cosas que hay que hacer. Yo creo que eso lo hemos aprendido todos. Hablamos antes de previsión. Yo creo que vienen 4 o 5 años de borrachera colectiva mundial que van a ser los locos años 20 otra vez. O sea, Yo creo que no sé cómo sí. acabará esto, si volveremos a los años 30 del siglo pasado, pero los locos años 20 yo creo que vamos de cabeza por ellos. O sea, esto... Sobre todo porque yo creo que la gente sí que se ha dado cuenta de que hay cosas que son importantes en la vida y que como las dabas por sentado, pues ya me cogeré un avión, ya iré a ver a mi madre, ya iré a ver a los primos de Cuenca, ya haré el congreso, ya haré no sé qué. Que no, más sencillo, que es que mira, el otro día fui a Granollers a unas declaraciones en el juzgado, ¿vale? Y aquí luego hemos estado un mes cerrados, todo, la hostelería. Entonces iba por la autopista volviendo, ahí está todo abierto, pero digo, vuelvo pues sin comer y tal, digo, ¿a dónde paro a comer? Entonces vi gente comiendo en la terraza de un McDonald's al aire libre sin mascarilla y pegué un volantazo con el coche, me metí a comer para poder sentarme comiendo al aire libre en un restaurante y casi se me cae una lagrimita. Porque la oreja está cerrado, es que no os podéis imaginar que... Y yo diciendo, joder, estoy aquí, me está pegando el sol en Barcelona, me está pegando el sol, me estoy comiendo aquí en la calle. Hasta la cosa más ínfima la echamos de menos, ¿no? Entonces ya estamos en ese punto de ya hipersensibles. Entonces, sí, es un aprendizaje que tenemos que tener. Bueno, David, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de hoy, que además nos hemos pasado por el forro todos. Ha sido totalmente no legal tech, o sea... Marca de la casa. Marca de la casa. Si algún día queréis que hablemos de algo legal tech, me llamáis, no hay problema. Te llamamos, no pasa nada. Además, esperamos que la próxima vez, yo creo que la próxima vez también podríamos hacerlo con un vermut, una cerveza o algo así, y hacemos que sea ficción de que estamos en una terraza y demás, y pues por lo menos lo podemos pensar de otra manera. Y además, yo lo creo veo. Que no hace falta beber nada para reírme con vosotras, o sea que tampoco. A ver, yo digo vermut porque queda así como fancy, ¿sabes? Pero yo tengo agua aquí al lado, que solo bebo agua. Ya está la pedante, mal es... Sí, a veces sí, de vez en cuando, pero es que hay que decir la verdad, que no nos podemos engañar. El vermú, un tinto. Un tinto. Aquí somos de tasca. Es que sabes que los tintos se me dan fatal elegirlos. Siempre meto la pata totalmente, entonces pues es como que no. De la Rioja. No sé, o sea, yo de Rioja lo compro fatal. Un Rioja, por favor. Un Rioja reserva y ya está. Te prometo que la próxima vez que quedemos te llevo una botella de vino y verás como he fallado estrepitosamente. O sea, a nadie le gustan los vinos que elijo yo, los elige mi novio como mucho y ya está. ¿Para qué me lo traes? O sea, ¿me vas a traer a La Rioja un vino mal elegido? A ver, vamos a poner... Bárbara, pon orden, porque yo con gente así no puedo. Los culpo por lo que me toca y ya cortamos aquí y ya hasta luego, chicos. Adiós. Yo no sé lo que cobra, pero es demasiado. No hay dinero que pague lo que hace esta chica por No Legal Tech y por el mundo en general. No. O sea, ahora en serio. Una de las cosas del Anticongreso me gustaría que Mare nos contase su historia y por qué hace las cosas que hace, porque es una cosa que todo el mundo debería escuchar. Yo no sé si en otros programas lo ha hecho, pero una de las cosas que también se agradecen en Twitter y esto es los perfiles de gente que aporta siempre cosas positivas. Y alegría y cuando la gente se queja de los timelines, no, es que está todo el mundo tal, no sé qué, digo, pues será porque no busque las interacciones que son contrarias a eso y que están muy bien. O sea, hay gente que te pone, pues hablo por ejemplo de Paula Fernández Ochoa o Mari, hay gente que está siempre mandando mensajes positivos, pues sigue a esa gente. Si no quieres ver cosas malas, hay otra gente que pone cosas positivas, dinámicas, que te dan alegría, pues mira eso, no sé. Entonces, Mare, que es un encanto, es mi hermanita pequeña. Además, el pelo rizado es la prueba. Muy claro.
Y no, es una de las personas más encantadoras que hay y que más, la verdad que te aporta alegría, ¿no? Y eso siempre es positivo. O sea, esa efusividad que a veces es demasiado efusiva, pero a mí me cae muy bien y me gusta mucho y estoy encantado. Bueno, tú también, pero no eres Mare. Entonces Tú eres más refunfuñona. Bueno, pues creo que entonces... De hecho, pensaba que a Bárbara le caía mal, ¿eh? O sea, yo antes pensaba que a Bárbara le caía mal. Hay mucha gente que pensaba, Sara Molina, por ejemplo, Sara Pérez Tomé, también pensaba que me caía mal. Tú no me caes mal, tú me dabas miedo al principio, porque como siempre eres como muy del norte. Hombre, sí, soy feo, eso me ha pasado. Feo no. Eres muy brillante y muy del norte, y esta combinación a mí me acojona bastante. Solo hay dos personas que me den así un poco de terror. Una eres tú, pero la verdad es que eres una persona encantadora y la primera vez que hablamos en persona yo dije que sí, es un cachito de pan. Y otra es Diego Mariño, que me da miedo, que también es un cachito de pan. Pero cuando toca hablar con él voy como súper tensa. No, a ver, yo reconozco que a veces igual soy como muy vehemente, entonces como lo que yo digo lo expreso de una forma como con mucha seguridad en mí mismo, que luego es igual un poco falso, porque pues ya digo, admito que tengo muchas contradicciones y evoluciona mi forma de ver las cosas y mi pensamiento cambia mucho y una idea pues me gusta y no me gusta. Y bueno, pues intentaré ser menos rec, ¿no? No, o sea, supongo que puedes es un seguir poco siendo tú mismo. Sí, así. A mí me gusta. rec, ¿no? Sí. Yo creo que mejor... ¿Qué va? Es perfecto tal y como es. Yo solamente digo que muchísimas gracias otra vez, en especial porque me has dejado mejor que con la botella de vino. Igualmente te la daré para que te rías y creo que será una de esas historias maravillosas de Mario. Una vez me trajo un vino, La Rioja, mal elegido y flipas, o sea, no por favor. Y no volví, no, sí, me quiere, no, yo también lo quiero a él, no digamos que esas cosas. Entonces, nuestros oyentes espero que lo hayan pasado súper mega guay, que se hayan divertido mucho tanto como nosotros, no creo, pero que por lo menos se hayan contagiado un poco de nuestra alegría y esperamos volver a tener por aquí muy pronto. Así que hasta otra. Pues siempre que queréis a vuestra disposición. Gracias, adiós. Hasta ahora.